Tengo aquí a mi lado a un señor con dos apellidos dobles, Calvo Sotelo y Vallez Martín, se llama Leopoldo. Es letrado del Consejo de Estado y es otra cosa también muy importante. Don Leopoldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar, que para mí fue un honor igual que ahora con usted, a don Rafael Navarro Valls, y la última pregunta que le hice es la primera que le voy a hacer a usted. ¿A él le pesa ser el hermano de quien ha sido? ¿A usted le pesa ser hijo de quien fue su padre? Todo lo contrario. Yo recibí de mi padre una educación que me acompaña toda la vida y no solo eso, también una vida familiar muy feliz. Y por lo tanto, esas dos cosas, educación y vida familiar, pues más que pesar, lo que hacen es levantarle a uno en la vida. ¿Pero no le opaca a uno ser hijo de un presidente de gobierno, nada menos? Bueno, lo que sí puede hacer es poner el listón alto, es decir, que hay una expectativa de que uno se va a portar de acuerdo con unos criterios de mucha exigencia. Pero también está bien tener ahí un recordatorio de que hay que estar a la altura. Y bueno, pues ciertamente, afortunadamente lo que la gente no espera es que esté exactamente a su mismo nivel, pero sí que, bueno, pues que cumpla con unos criterios decorosos. Le tocó una época muy difícil a su padre, transición, encima sí, con golpe de Estado cuando iba a ser nombrado presidente del gobierno, el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero, etcétera, etcétera. Y aquello se recuerda lo suficiente, ahora que estamos tantas veces echando la vista hacia atrás, ¿se recuerda lo suficiente la labor de su padre en esos momentos tan difíciles? Ahora, por ejemplo, el año pasado, con el 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN, pues la figura de mi padre ha sido recordada en varios momentos, incluyendo durante las celebraciones que tuvieron lugar en Madrid en la primavera, hace justo un año. Y en varios artículos periodísticos y publicaciones se recordó bueno, pues que la iniciativa se le debía a él. Unos pocos años antes, en la embajada de España ante la OTAN en Bruselas, hubo una ceremonia en la que se inauguró un busto de mi padre. Y a la ceremonia acudieron el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la todavía ministra de Defensa, Margarita Robles, y Borrell pues tuvo la elegancia de reconocer que aquella iniciativa de llevar a España a la OTAN había sido de mi padre y que, bueno, pues reconoció que el Partido Socialista de la época no había tenido aquella visión, aunque sí supo después corregir el rumbo y mantener a España donde debía estar y donde todavía está hoy. Los socialistas entonces tenían el eslogan OTAN de entrada no, aunque finalmente fue Felipe González el que sometió a referéndum, y además apoyando el referéndum, sí, que salvó por los pelos para el ingreso finalmente de España en la estructura política, decían entonces, de la OTAN, ¿no? Dejando de lado lo militar. Pero fue su padre el impulsor de aquella iniciativa. Efectivamente. Es verdad que en la España de la época pues todavía había muchas dimensiones de la política internacional y de la política europea que se nos escapaban por falta de información y bueno, y a veces por algún prejuicio político de la época. Pero claro, una vez que Felipe González llegó a la presidencia del gobierno y empezó a recibir aceleradamente toda aquella información que un presidente del gobierno recibe desde el primer día, pues Felipe González, que es un hombre inteligente, se dio cuenta de información y algo más que información recibiría Felipe González. Bueno, sobre todo, digamos, aquello que decía Zubiri de que la inteligencia es hacerse cargo. Bueno, pues Felipe González se hizo cargo de cuál era la situación internacional de España y que
dentro de aquella situación internacional convenía mucho estar en la OTAN. Y estos 40 años pues han arrojado resultados más que favorables en la posición de España, en la formación y en la experiencia de nuestras Fuerzas Armadas. Hay toda una serie de elementos que arrojan un balance muy positivo. Ahora nadie se plantea la salida de la OTAN, de España. Digamos que, bueno, que nadie... Alguno hay, pero sí, pero alguno no hay, pero sí. En fin, eso que en el mundo angloamericano se llaman las franjas lunáticas, ¿no? Sin verdadera influencia sobre esa decisión, que afortunadamente soy objeto de un consenso muy importante, que es un consenso que desgraciadamente no se da en otros ámbitos de la política nacional. ¿En qué medida la guerra en Ucrania nos ha hecho más europeístas, más atlantistas y más occidentales, si cabe la expresión? Esa es una buena pregunta, porque efectivamente Europa ha sorprendido por su capacidad, la Unión Europea, para decirlo bien, ha sorprendido por su capacidad de reaccionar de una manera solidaria y sin fisuras en la cuestión de Ucrania. El próximo 27 de mayo, el famoso Henry Kissinger cumplirá 100 años. Sí, señor. Y a él se le atribuye una frase que por ahí dicen que es apócrifa, que él en realidad no la dijo, pero que estaba muy en el espíritu de la época de los años 70. Él decía, si yo quiero hablar con Europa, ¿a qué número de teléfono llamo? Y efectivamente en la época, la comunidad europea de la época era muy deficiente en materia de política exterior. No había interlocutor. Hoy día hay una pregunta muy clara y volvemos a la misma persona. Hoy hay un número de teléfono que es el del alto representante, vicepresidente de la Comisión, que es un español, Borrell, y que sí es un interlocutor, por supuesto, siempre de acuerdo con las indicaciones que recibe del Consejo de la Unión Europea, pero bueno, hay una estructura institucional que ha posibilitado la unidad de Europa frente a un desafío muy serio como es el de la guerra de Ucrania. Ucrania entrará pronto en la Unión Europea, en la OTAN, en las instituciones occidentales, por decirlo de una manera global. Vamos a ver, ahí hay, empezando por la Unión Europea, el procedimiento de adhesión a la Unión Europea es muy serio. Y los españoles lo sabemos bien. Es decir, España presentó su solicitud de adhesión en 1977 y la adhesión no se firmó hasta la primavera del 85, con efectos de 1 de enero del 86. Es decir, que ahí estuvimos... Pero no cabe atajos para Ucrania, por ejemplo, como alguno especula por ahí. Yo no lo creo porque... Como digo, la Unión Europea tiene una estructura institucional y normativa muy seria, muy densa, el llamado acervo comunitario, y no se puede ser miembro de la Unión Europea sin tener unas condiciones políticas, institucionales, económicas, que permitan responder a las exigencias del acervo comunitario, que son muchas. Por mucho que se establezca un periodo transitorio, eso lleva mucho trabajo. Por lo tanto, a pesar de toda la buena voluntad que se ponga, pues la adhesión, como digo, es un procedimiento inevitablemente largo. Estamos celebrando esta entrevista con el señor Calvo Sotelo, auspiciados por nuestro buen amigo Rafael Ripoll del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia. De hecho, estamos en una de las sedes de la Universidad Católica de Valencia, porque don Leopoldo ha venido a pronunciar una conferencia titulada Los valores constitucionales en el actual contexto europeo. Y yo le tengo que preguntar, ¿hay valores constitucionales españoles que no estén en el contexto europeo? Yo diría que no. Es decir, vamos a ver, los valores constitucionales a los que se refiere, y yo soy jurista y no tengo más remedio que citar algún artículo,
Los valores constitucionales a los que se refiere el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea son aquellos principios comunes a las constituciones de las democracias liberales europeas. Y en ese sentido tenemos, por un lado, y sobre todo, los derechos fundamentales, porque en realidad, como decía un famoso catedrático, el viejo derecho natural hoy día está compuesto por los derechos fundamentales, cosa que no puede extrañar a nadie, porque las primeras declaraciones de derechos tienen lugar en la Edad Media cristiana, y aquel viejo derecho natural pues se ha traducido en los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales en la Constitución española y en la legislación española están bien declarados, bien protegidos, y al tiempo tienen que responder bueno, pues al control que por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hace con alguna frecuencia. Con lo que yo diría que afortunadamente, bueno, pues en el marco europeo y en materia de derechos fundamentales, España ocupa un buen lugar, sin perjuicio de que aquí y allá pues se nos llama la atención sobre algún aspecto. Por ejemplo. Bien, hay ahí unos informes anuales que hace la Comisión de la Unión Europea. Bueno, y como digo, aquí y allá hay algún Porque aspecto. fuera de la Constitución, quiero decir, Sí. Colateralmente a la Constitución, sí sabemos que la Unión Europea, por ejemplo, ahora Sí. ha afeado la reforma de la malversación que ha hecho España. Vamos a ver, la verdad es que ahí, en fin, confieso que me falta suficiente información. Es verdad que la Unión Europea le da una importancia muy grande a la administración competente y honrada de los fondos públicos. En particular porque, claro, a la Unión Europea le importa mucho que los fondos europeos sean objeto, por parte de los Estados miembros, que son los beneficiarios y administradores de esos fondos europeos, sea objeto de una administración correcta. Y yo confieso que en este punto me falta información sobre esa crítica europea a la reforma española del delito de malversación. Hasta ahora os daba la impresión, para Sí. los que no estamos tan metidos como ustedes en Sí. estos asuntos, que la Unión Europea solamente nos criticaba por algunas cuestiones económicas, no tanto políticas como económicas. No sé si esta apreciación responde más o menos a la realidad. La Unión Europea, la Comisión sobre todo, Sí. nos critica de vez en cuando por retrasarnos en la transposición de directivas, Ajá. porque esa es una agenda muy importante. Es decir, los Estados miembros tienen que transponer al derecho interno, mediante normas nacionales, directivas de la Unión Europea. Y ahí hay un calendario que se debe cumplir con rigor. Y la Comisión Europea lleva ahí unos tableros donde se ve en fin, qué Estados miembros llevan retraso y en qué directivas, y periódicamente pues hace sonar el silbato para llamar la atención, ¿no? ¿En la Unión Europea acaban de entender el sistema de las autonomías en España? Yo diría que sí, por una razón, porque, vamos a ver, en la Unión Europea hay estados federales muy importantes, singularmente Alemania, ¿eh? Y el estado de las autonomías... ¿No les parece que no es ni carne ni pescado, que no es ni una cosa ni la otra? Yo diría que, es decir, un buen estudioso del federalismo, sabe que el Estado de las Autonomías es federal en todo menos en el nombre.
Cosa que a mí me parece bien, porque es nuestra tradición, lo de las autonomías es algo que hace ya más de 100 años, bueno, pues una terminología que ya se utilizaba en España, y está bien que no nos llamemos federales oficialmente. Ahora bien, desde un punto de vista material, es que hasta el número, si yo no me equivoco, los alemanes tienen 16 Länder, 16 entidades federadas, y nosotros tenemos 17 comunidades autónomas. Hasta en eso nos parecemos. Y por otra parte, bueno, pues es decir, un Land alemán tiene su parlamento, tiene su presidente, tiene su gobierno autonómico, y hay una distribución de competencias que, con sus diferencias, pues es parecida, incluso en ocasiones, que ese es un argumento que yo creo que no hay que perder de vista. Los Länder tienen policía autonómica, pero en cada Land la policía autonómica lleva el mismo uniforme. En cambio, aquí en España, la Ertzaintza tiene su uniforme y los Mossos d'Esquadra tienen su uniforme, ¿no? Es decir, que en ese punto, digamos que estamos, digamos, más allá incluso que un Estado federal como es Alemania, y lo digo en sentido positivo. Es decir, cuando a veces se dice, hombre, es que, bueno, pues es que si Cataluña tuviera la posición de un Land alemán, bueno, la tiene, incluso en algunos aspectos más allá, Con lo cual yo diría que en Europa entienden bien el modelo español. Por otra parte, Europa responde a la subsidiariedad, al principio de subsidiariedad. Es decir, que lo que pueden hacer bien los estados, que no lo haga la Unión Europea. Y en el fondo el Estado de las autonomías responde al mismo principio: lo que pueden hacer bien las autonomías, que no lo haga el Estado, ¿no? Y eso, en fin, es como un juego de muñecas rusas: lo que pueden hacer bien los ayuntamientos, que no lo hagan las autonomías. Principio de subsidiariedad, por ejemplo, por cierto, que ya que estamos en la Universidad Católica de Valencia, se formuló por primera vez por el Papa León XIII. Es un principio, un viejo principio de la doctrina social de la Iglesia. España, el Estado, ¿es igual de fuerte que en 2017? Vamos a ver, en algunos aspectos, digamos que el toque de atención que supuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución, bueno, digamos que puso sobre la mesa la seriedad del Estado autonómico, ¿no? Es decir, que ante una violación grave del derecho constitucional, pues el Estado reacciona, y bien, yo diría en ese sentido que aquella prueba tuvo el resultado de que se viera que, bueno, pues que la Constitución española es una cosa seria, que tiene mecanismos perfectamente constitucionales de defensa que funcionan. Su padre fue un gran defensor de la Constitución, como ya ha quedado dicho, sí, y como vamos a reiterar de nuevo con la siguiente pregunta, que no se la hago a usted, se la hago a su padre, para que usted me diga lo que cree que pensaría su padre respecto de esta polémica que nos ha envuelto en las últimas semanas por la inclusión en listas electorales de personas manchadas por delitos de sangre. ¿Qué cree que hubiera pensado su padre de encontrarse con una situación así? Yo creo que efectivamente pues, le habría parecido muy mal, es decir, que le habría parecido sin duda algo indecente.
Él me dijo en una ocasión, porque en su época como presidente del gobierno no hubo, y eso está acreditado históricamente, no hubo un solo crimen de guerra sucia. Y yo recuerdo en una ocasión que él comentó, bueno, a mí me basta con el quinto mandamiento para saber que eso no se puede hacer. Pues efectivamente, no hay que ir mucho más allá. La infracción del quinto mandamiento es tan grave que no puede llevarse, digamos, a la escena pública al más alto nivel, que es el de la representación política en las Cortes Generales, bueno, pues a quienes fueron condenados por delitos muy graves. Usted durante una época de su vida trabajó en el Ministerio del Interior. Sí, yo fui 5 años el subsecretario del Ministerio del Interior en la época de Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época? Pues muy buenos, porque el Ministerio del Interior, en particular el mundo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, es un mundo muy profesional, muy entregado a su labor, que es una labor de un obvio interés general, que nos da seguridad y tranquilidad a todos. Y por otra parte, ya en el ámbito de la subsecretaría, que fue el mío, pues yo tuve la suerte de estar asistido por funcionarios muy capaces, muy competentes, directores generales y subdirectores generales, y subdirectoras generales, que aquí lo digo, no, en fin, no por plegarme a una moda, sino porque es verdad. Yo tuve subdirectoras generales muy competentes en aquella época y guardo un excelente recuerdo. ¿Hubo atentados en esa época? Muchos, desgraciadamente muchos. Era el periodo 1996-2001 y desgraciadamente una época en que la ETA, pues... o sea, usted entró prácticamente con el atentado de Aznar poco después, ¿no? Sí, bueno, el atentado de Aznar todavía no era presidente del gobierno, y lo fue al poco tiempo. Y bueno, aquel año 96, pues... ¿Y eso cómo se vive desde el Ministerio del Interior? Sin duda, se vive... Ese mazazo, ese sí, descubrir cada X días sí, que hay un atentado, que hay una sí, situación dramática, sí, trágica, sí, luctuosa. Bueno, se vive con el peso de la responsabilidad, pero digamos que cualquier ciudadano, de bien que recibe o que recibía en aquella época la noticia de los atentados, pues sufría tanto como los que estábamos en el ministerio, ¿no? Y ahí basta pues el ejemplo de Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato pues de verdad hizo sufrir a millones de españoles durante aquellos pocos días, horas que mediaron entre su secuestro y su asesinato, ¿no? Es decir, que sí, en Interior pues aquello se vive con el peso de la responsabilidad, pero el sufrimiento es común a todos los ciudadanos, ¿sí? Claro. Pues cuando estás en la sala de máquinas, supongo que las cosas se ven de otra manera. De otra manera, porque tienes por un lado la necesidad imperiosa de hacer algo, pero por otro lado también la de condolerte con aquellos que están sufriendo. Esa es la diferencia con el común de los mortales, ¿no? Sin duda. Es verdad, en fin, para ser justos, que el mayor peso en esas situaciones, particularmente en aquella época, correspondía muy especialmente al ministro, a Jaime Mayor Oreja, y al secretario de Estado de Seguridad de la época, Ricardo Martí Fluxá, que los dos desempeñaron pues, un papel ejemplar
y como digo, recibiendo muy especialmente el peso de la responsabilidad y el dolor de los atentados, ¿no? Volviendo a cosas más interesantes, bueno, menos duras. ¿Es verdad que usted ha propuesto un Erasmus para adultos? Es verdad que con ocasión de otra siempre agradable visita a Valencia, invitado también por Rafael Ripoll, y en esta misma universidad, yo hice esa observación. Hay una frase de un poeta belga, Emile Verhaeren, que a mí me gusta mucho citar, que decía: europeos, admiraos los unos a los otros. Esa frase, que tiene un poco la estructura del mandamiento nuevo de Cristo, es menos exigente, porque admirar cuesta menos que amar, pero también es exigente. Pero para que los europeos nos admiremos los unos a los otros, tenemos que conocernos. Y para conocernos, pues hay que estudiar y hay que viajar. Los jóvenes tienen el Erasmus, pero... nosotros tenemos el Inserso, pero claro, ir a Benidorm no es lo mismo, ¿no?, que viajar por Europa. Efectivamente. Casi. Y si no tenemos la paciencia de esperar a que los jóvenes se hagan adultos, pues quizá, pues la Unión Europea podía pensar en algún tipo de Erasmus para adultos que nos haga admirar lo mucho y bueno que tienen los europeos. Y bueno, y hay que empezar por los vecinos. Los españoles tenemos que admirar a los franceses y a los portugueses, y conociéndolos se les admira. Una cosa más, aunque creo que ya estamos fuera de tiempo, pero ¿es verdad que su padre tenía una colección de poesías que no quería que se publicaran en vida, y no sé si finalmente se han publicado? Sí, se han publicado ya. Se han publicado por la editorial Sial Pigmalión. Y se presentó el libro que se llama Poesía en la tangente, que tiene un prólogo de Pedro de Silva, que fuera presidente del Principado de Asturias y que es escritor y poeta, además de político. Y efectivamente, pues... ¿Qué característica tenía, o qué estilo cultivaba, o qué motivos le preocupaban especialmente? Cultivaba varios registros. El satírico político, sin duda ninguna, y luego también el familiar y el conyugal. Tiene muchos poemas dirigidos a mi madre, y luego poesías de viajes, poesías también dirigidas a amigos, incluso en diálogo poético con algún amigo, como Belisario Betancourt, que fuera presidente de Colombia. Exactamente. Muy bien, pues es todo un catálogo, desde luego, de temáticas en esa obra. Don Leopoldo, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos. Muchas gracias. Y de verdad que le digo que le estoy viendo y veo gestos de su padre en sus expresiones, en su rostro. Me retrotrae en una época difícil para la democracia española, pero desde luego muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias.